Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas. Vamos a hablar sobre cuentos de hadas. Voy a hacer una breve introducción sobre el género y luego vamos a hablar de su desarrollo a través de los siglos, porque es realmente interesante ver cómo va cambiando, cómo verdaderamente la literatura y en este caso concreto los cuentos de hadas son un reflejo de la persona como individuo y de la humanidad como colectivo. Desde tiempos inmemoriales, los cuentos de hadas han despertado nuestra imaginación y nos transportan a mundos mágicos en los que lo imposible se vuelve realidad, no solo como entretenimiento, sino que también son una conexión con tradiciones y valores antiguos. Los cuentos de hadas son mucho más que un simple relato para niños, como vamos a ver. Es una narración cargada de simbolismo y magia, caracterizada por su breve extensión, la presencia de elementos fantásticos y una estructura narrativa inconfundible, que comienza con el Érase una vez. Estas historias han pasado de ser relatos orales en sociedades prealfabetizadas a consolidarse como literatura escrita, convirtiéndose en un patrimonio cultural universal. ¿Qué define un cuento de hadas? En términos generales, los cuentos de hadas son relatos breves, como ya he dicho, que pertenecen al género de lo folclórico, diferentes a los mitos y las leyendas o a las fábulas. Encontramos elementos mágicos como hadas, duendes, elfos, otras criaturas fantásticas, unicornios, y una ambientación en un mundo irreal y atemporal, donde los acontecimientos se suceden sin limitaciones de la lógica cotidiana. ¿De dónde procede la palabra? Bueno, mejor dicho, la expresión cuento de hadas, pues procede del francés conte de fées. Esta es acuñada por Madame d'Aulnoy a finales del siglo XVII. Por otro lado, en Alemania se utiliza el término Märchen, Märchen. Esto es pequeña historia llena de maravillas en alemán. Y este término gana peso tras el trabajo de Tom y lo define como un relato de una extensión breve, pero no concreta, que incluye una sucesión de motivos y episodios desarrollados en un mundo irreal, en un lugar no definido, con criaturas no definidas, llena de cosas maravillosas. Es una tierra de nunca jamás, llena de héroes humildes que matan a sus adversarios y sucede en reinos donde el objetivo es casarse con la princesa. Una gran cantidad de folcloristas y estudiosos han intentado ponerle coto a la definición y crear sistemas de clasificación de este subgénero, y entre ellos pues cabe destacar los trabajos de Vladimir Pro en Morfología del cuento popular, que estudia principalmente cuentos rusos populares y critica la distinción común entre cuentos de hadas y cuentos de animales, puesto que ambos cuentos contienen elementos de uno y otro. El índice de Arne-Thompson-Utter, que es un sistema de catalogación que sí hace una distinción entre cuentos de hadas y de animales para tener un conjunto claro de cuentos. Además identifica como elemento característico de la trama la búsqueda, pero esto ha sido muy criticado porque se dejan muchos cuentos de hadas fuera. Cabe mencionar el ensayo de J.R.R. Tolkien sobre los cuentos de hadas. En su ensayo está de acuerdo con la exclusión del término hada de la definición de este subgénero. Para él, los cuentos de hadas son historias de aventuras donde seres fantásticos y humanos habitan una tierra mágica, que a él le pone nombre Faerie. Como sabéis, para mí el mundo más maravilloso y bonito y fantástico es el que crea él, Tolkien. El origen de los cuentos de hadas comienza en la sombra de la antigüedad, cuando las historias se transmiten de boca en boca. Antes de la palabra escrita, las comunidades compartían relatos que explicaban el mundo, transmitían valores y se entretenían en largas noches junto al fuego. Aparecen con la tradición oral mucho antes de la página escrita. Los cuentos se representan dramáticamente en lugar de escribirse y se transmiten de generación en generación. Debido a esto, la historia de su desarrollo es oscura y borrosa. Los cuentos de hadas aparecen de vez en cuando en la literatura escrita en todas las culturas alfabetizadas, todas. En la definición más amplia del género, los primeros cuentos de hadas occidentales famosos son los de Esopo, que aparecen durante el siglo VI a.C. en la antigua Grecia. También tenemos en Roma durante los años 100 y 200 después de Cristo el Asno de Oro, que también incluye a Pupi y Psique como personajes importantes. También tenemos ejemplos en la India durante el siglo III a.C. Panchatantra, en Oriente Medio las Mil y una Noches. Y en China también tenemos cuentos de hadas dentro de obras filosóficas durante los siglos IV y V a.C. en obras de Liezi y Zhuangzi, que son filósofos taoístas. Se desconoce hasta qué punto estas historias escritas reflejan los cuentos populares reales de su propio tiempo. Esto implica que el paso de la oralidad a la literatura escrita tiene como barrera la transformación de los cuentos.
Otro punto interesante es que los cuentos de hadas con tramas y personajes emotivos son muy similares repartidos por muchas culturas diferentes. Y esto, muchos investigadores consideran que es debido a la difusión de las propias historias a través de tierras extranjeras, pero es imposible rastrear la ruta de manera exacta por su naturaleza oral. Los hermanos Grimm, de los que hablaremos posteriormente, creen que los cuentos de hadas europeos se derivan de la historia cultural compartida por todos los pueblos indoeuropeos y por lo tanto los consideran muy antiguos, mucho más antiguos que los registros escritos que contenemos. Esta opinión está respaldada por investigaciones antropológicas y se encuentran historias como Jack y las habichuelas mágicas previas a la división del continente indoeuropeo en oriental y occidental hace más de 5.000 años. También encuentran que La Bella y la Bestia o Rumpelstiltskin pueden datarse de hace unos 4.000 años. La historia del pacto con el diablo o el herrero y el diablo lo datan de la Edad de Bronce, hace 6.000 años, y algunos estudios sugieren que la doncella cisne, Odette, que es una de mis historias favoritas, se podría remontar al Paleolítico Superior. El origen muy antiguo. Resumido, hace mucho tiempo. Su consolidación literaria ocurre durante el Renacimiento y el Barroco en Occidente. Estamos hablando siempre de folclore occidental porque es al que yo he sido expuesta y del que he leído y he estudiado. Sería un error creer que solo existen cuentos de hadas europeos. O sea, no solo sería un error, sino que sería una mirada eurocéntrica muy estrecha e inevitablemente racista. Todas las culturas tienen sus propios cuentos de hadas, como ya he mencionado. Dentro de los cuentos de hadas indoeuropeos, la consolidación literaria ocurre durante el Renacimiento, durante los siglos XVI y XVII, años 1500-1600. ¿Por qué en el Renacimiento? Porque en el Renacimiento ocurre la invención de la imprenta y el florecimiento de las artes. Entonces los relatos orales comienzan a ser recogidos y transformados en obras literarias. Destacan autores como Giovanni Francesco Straparola y Giambattista Basile, que fueron pioneros recopilando y reimaginando estas historias, no siendo en este momento publicadas para la población infantil. Tenemos cuentos como Las graciosas noches de Straparola, publicado en 1550. También tenemos los cuentos napolitanos de Giambattista Basile, publicado en 1634. Tenemos motivos feéricos en los escenarios de la Comedia del Arte de Carlo Bocci, y también encontramos historias extrañas de un estudio chino publicado póstumamente en 1766 por Hu Songlin. La evidencia estilística reconoce que todas estas colecciones, como tanto de Straparola como Basile y Perrault, que son las más antiguas conocidas, han sido transformadas y reescritas para lograr un efecto literario estilístico. A continuación tenemos la era del salón. A mediados del siglo XVII surge una moda de contar cuentos entre los intelectuales que frecuentan los salones de París. Estos salones eran reuniones periódicas organizadas por mujeres aristócratas principalmente, donde tanto hombres como mujeres pueden reunirse y discutir de los temas del día, pues era el entretenimiento de la época. En la década del 1630, las mujeres aristócratas comienzan a reunirse en sus propias salas de estar, en salones, entre ellas, para discutir los temas de su elección, principalmente pues artes, letras, política, asuntos sociales de interés inmediato para ellas, como son el matrimonio, el amor, la independencia financiera, la educación. Esta fue una época en la que las mujeres no recibían educación formal, estaba prohibido, por lo tanto era un modo de educarse entre ellas. Por supuesto, todo esto adscrito a la clase social aristócrata, pero no deja de ser una revolución, no sé si podemos llamarla feminista, pero tal vez un momento de la historia en el que quedó reflejada cómo las mujeres deseaban la igualdad entre sexos. Ya en 1630, algunas de las escritoras más talentosas de su época surgieron de estos salones, como Madeleine de Scudéry y Madame de Lafayette. Madame de Lafayette fue la primera novela histórica escrita en Francia. Todas las salonières fomentaban la independencia de las mujeres y luchaban contra las barreras de género que definían sus vidas a través de sus cuentos. Las salonières defendían especialmente el amor y la compatibilidad intelectual entre los sexos, oponiéndose al sistema de matrimonios concertados. Entonces, los salones se llenaban de pasión por los juegos basados en tramas de viejos cuentos populares. Y la salonier ganadora era aquella que conseguía contar un cuento antiguo, reelaborándolo, reinventando una historia de manera ingeniosa, que debía demostrar agilidad verbal e imaginación y además con picardía criticar las condiciones de la vida aristocrática. Es decir, estas mujeres recontaban historias con un subtexto rebelde, haciendo pasarlas por
altos censores de la corte. Se reían de sus cortesanos, se reían del rey, incrustando en estos cuentos extravagantes temas oscuros y marcadamente distópicos con el fin de criticar su realidad. Por ello no nos sorprende que los cuentos de esta época, escritos por mujeres, a menudo presentaban pues, a muchachas aristocráticas, jóvenes e inteligentes, cuyas vidas estaban controladas por los caprichos arbitrarios de sus padres, de reyes y de hadas malvadas. También aparecen los personajes de las hadas sabias, mujeres inteligentes e independientes, que intervenían y ponían todo en orden. Esto es interesante porque luego hablaremos de diferentes enfoques de análisis que explican estos fenómenos de significación de las tramas. Los cuentos de salón, tal como fueron originalmente escritos y publicados, se han conservado en una obra monumental llamada Le Cabinet de Fés, una enorme colección de historias de los siglos XVII y XVIII. A continuación pasamos a la era de la recopilación y el nacionalismo romántico en el siglo XIX. Los primeros coleccionistas que intentaron preservar no solo la trama de los personajes, sino también el estilo en que eran contados, como por ejemplo los hermanos Grimm. Alrededor de los 1812 y 15, en su primera edición, recopilan una serie de historias y cuentos de hadas fielmente, lo cual posteriormente ya no se vuelve a hacer, puesto que para asegurar ventas se hacen más aceptables y se dirigen más al público infantil. Además, cabe destacar que los hermanos Grimm, en su idea de encontrar el folclore nórdico más puro, rechazan historias que consideran derivadas, por ejemplo, de Perrault o del folclore francés, historias que no eran puramente folclore auténtico germánico. Existía una creencia muy interesante común entre los folcloristas del siglo XIX, que es que la tradición popular conservaba los cuentos de hadas en sus formas prehistóricas. Los campesinos rurales, analfabetos, sin educación, aislados topográficamente, son el pueblo que cuenta cuentos populares puros. Consideraban a los cuentos de hadas como una forma de fósil de los restos de un cuento que alguna vez fue perfecto. La obra de los hermanos Grimm influyó en otros coleccionistas, tanto inspirándolos a coleccionar cuentos como llevándolos a creer de manera similar en un espíritu de nacionalismo romántico, que los cuentos de hadas de un país eran particularmente representativos de él, descuidando la influencia intercultural que se consideraba previamente. Y tenemos muchos ejemplos de folcloristas importantes de esta época que recogen historias de un folclore concreto, como por ejemplo Alexander Afanasiev estudia el folclore ruso, el folclore rumano es estudiado por Petre Spirescu. En Inglaterra tenemos a Joseph Jacobs, en Irlanda tenemos a Jeremiah Curtin, también tenemos etnógrafos que recopilan cuentos de hadas en todo el mundo, como por ejemplo Andrew Lang, que es uno de los más importantes y realiza una de las compilaciones más grandes de la historia. Y finalmente tenemos que mencionar a Hans Christian Andersen y George MacDonald, que continúan la tradición de los cuentos de hadas, pero no solo recopilan, sino que también reinventan. En este momento queda claramente evidenciada una tensión y que las versiones orales originales diferían de las versiones literarias adaptadas para un público cada vez más infantil. Esta dualidad refleja el conflicto entre mantener la crudeza y el misterio de la tradición y el cuento de hada más puro y adecuarlas a las expectativas de una audiencia moderna y en ocasiones más sensible. En la era moderna, siglo XX y XXI, pues los cuentos de hadas son alterados para que puedan ser leídos para los niños. Los hermanos Grimm, por ejemplo, empiezan a eliminar las referencias sexuales y posteriormente se elimina también la violencia. La tensión moralizadora en la era victoriana altera los cuentos clásicos para enseñar lecciones, y esto es muy criticado por algunos autores, como por ejemplo Charles Dickens, que protesta diciendo que en una época utilitarista, entre todas las demás, es un asunto de suma importancia que se respeten los cuentos de hadas. No hay que moralizar y el cuento de hadas no pretende ser, no es una parábola. En la literatura contemporánea, muchos autores han utilizado la forma de los cuentos de hadas por diversas razones. Para examinar la condición humana desde un marco simple que proporciona este subgénero. Otros buscan recrear un sentido de lo fantástico en un discurso contemporáneo para hablar de problemas modernos, incluir el uso de drama psicológico implícito en la historia. Otros autores tienen motivos específicos, como las revelaciones multiculturales o el repensamiento feminista de cuentos de hadas predominantemente eurocéntricos dominados por lo masculino, lo que implica una crítica de narrativas más antiguas. Así, los cuentos de hadas se transforman en un lienzo en el que se puede plasmar tanto la nostalgia de un pasado místico como las inquietudes y aspiraciones del presente, manteniendo su relevancia cultural y emocional. Imagina una noche fría en una aldea, donde los habitantes se reúnen alrededor del fuego y los mayores cuentan relatos llenos de misterio
en los que los bosques oscuros y las criaturas enigmáticas no solo advierten sobre los peligros del mundo, sino que también explican lo inexplicable de la vida. En estos tiempos, los cuentos de hadas son relatos crudos y a veces inquietantes, y funcionan como herramienta para enseñar lecciones de supervivencia y explicar los misterios de la existencia. Con el advenimiento de la imprenta en el Renacimiento, estos relatos comienzan a transitar de la realidad a la literatura. Autores como Straparola y Basile recopilan estas historias, dándoles una forma escrita y embelleciéndolas con un lenguaje poético. Las narraciones se transforman en obras literarias, que si bien conservan sus raíces oscuras y simbólicas, empiezan a reflejar la búsqueda del placer estético y la fascinación por lo fantástico, que comienza a perderse con el advenimiento de la ciencia. En el siglo XIX, cuando la literatura infantil toma fuerza, se produce otro cambio fundamental. Los cuentos de hadas fueron suavizados para proteger la inocencia de los niños. Se elimina o se atenúan los elementos más violentos y se refuerza el mensaje moral del triunfo del bien sobre el mal. Personajes como la princesa en apuros dejan de ser simples víctimas y la historia se convierte en una narración que enseña valores de esperanza, coraje y redención. Hoy, en la era contemporánea, los cuentos de hadas vuelven a reinventarse. Autores y cineastas retoman estos relatos para explorar temas actuales como el empoderamiento femenino, la diversidad cultural y la complejidad de los conflictos internos. Las princesas ya no esperan ser rescatadas, son protagonistas activas que se enfrentan a desafíos reales, y los villanos se presentan con matices que invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza del mal. Así el cuento de hadas ha pasado de ser una simple advertencia en la noche en una aldea aislada, constante transformación de nuestra sociedad, adaptándose a cada época y sirviendo tanto para educar como para inspirar.